Buenas tardes, señores. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas noches. Espero que se encuentren bien desde sus hogares, bonitos hogares donde nos escuchen, allá en las calles pavimentadas y sin baches de Iztapalapa, hasta, cómo no, la pacífica Ucrania. Con todo gusto, con todo gusto les estamos saludando nuevamente en este bonito lodazal que nosotros hacemos llamar Nostromo. Hoy vamos a hablar, nos vamos a poner espirituales, nos vamos a poner trascendentales, cuasi filosóficos. Entonces, prepárense, porque seguramente, como en algunos otros podcasts, no nos van a entender absolutamente nada, pero lo vamos a decir nosotros con seguridad. Y tampoco nosotros. Y tampoco nosotros, efectivamente, para que ustedes nos crean y, bueno, digamos que sonemos medianamente convincentes. Como siempre, Tomando en cuenta que la experiencia más espiritual más cercana que he tenido es ver al Padrino Barney de AA, el cuarto y quinto paso. Está bien. Sigamos adelante. Ok, perfecto. Fuera de la salida del anonimato de mi queridísimo Abraham, bueno, se los voy a presentarlos como siempre, de este lado, aquí arribita al lado izquierdo mío, bueno, o derecho, depende de cómo nos vean, se encuentra nada más y nada menos que mi queridísimo Santo Tomás del sur de la ciudad. Mi queridísimo Abraham, ¿cómo está usted? Muy bien, perfectísimo. Y acá, de este lado, el de las ilusiones vanas, el, el señor de los amores platónicos, nuestro queridísimo Platón de Albóndiga, mi queridísimo David, alias Choco. Qué bueno que estoy bebiendo hoy, güey. Por favor. Yo también. Salud. Por favor, ilumínenos con su profunda sabiduría sobre el tema que nos atañe el día de hoy, que es Dios. Supongo que me toca abrir, ¿no? Compártanos su experiencia, Padrino Choco. No, tengo ganas de que hablemos de Dios como concepto. Ok. Yo lo definiría, para que podamos partir de ahí, como una entidad suprahumana y no cognoscible. Pues si andamos con todo, ¿ve? No me digas. Serían los elementos que yo le daría a Dios. No a un Dios cristiano ni a un Dios hindú, sino a Dios como una idea de una entidad superior. ¿Y no cognoscible sería también una especie de sinónimo a ininteligible? Creo que sí. Ahí está nuestro filósofo de cabecera para que nos corrija, pero creo que podríamos usarlos como... O sea, es algo que trasciende lo que eres capaz de entender. Sí, claro. Nada más ten en cuenta que el filósofo de repente anda más filoso que sofo, sí. que sofista, güey. Entonces ahí depende en qué mood venga el día de hoy. Ese filósofo de mis cuatro. Ese filósofo de su madre. Ese filósofo del que hablan está con ustedes en este momento. Está entre nosotros. Está entre nosotros. Entonces, bueno, esa es mi idea. Yo partiría y así abro plaza, es más o menos mi argumento, después de muchos años de tratar de entenderlo, que no, yo no sé si hay un Dios con esas características, pero no me sorprendería si lo hay. Okay. Lo que me cuesta mucho trabajo creer es que ese Dios sea antropocéntrico y antropomórfico. O sea, yo creo que un Dios con las letras en mayúscula le valdríamos madres olímpicamente. Ante eso hay argumentos interesantes, ¿eh? Hay argumentos bien interesantes, fíjate. Pero a ver, quisiera abrir boca con algo que dijo Anton Chekhov en algún momento de su loca y briaga vida. Si Dios no existe, entonces yo soy Dios. También eso lo dijo Jodorowsky alguna vez. No, Jodorowsky se lo copió Chekhov. Entonces, el primero tiempo... sabes que no viajó en el tiempo Jodorowsky, güey. Buen punto, tienes toda la razón, sí. ¿Cómo no se me ocurrió? Bueno, ¿en qué sentido va esta aseveración? Precisamente en esto que comentabas, querido David, en la creencia de un Dios no antropomórfico, pero sí antropocéntrico. O sea, es como en un universo tan vasto, suponiendo que
este concepto suprahumano haya creado algo que no existía, incluso ni él mismo, ya estamos entrando en cuestiones ahí medio profundas. Va. Una de las características que me gusta mucho de esta cuestión es la perfectibilidad, más bien la perfectibilidad de Dios. Y hay un argumento muy bonito, mucho que me gusta, ¿no? A ver, ¿Dios es perfecto? Sí. Entonces, si Dios es perfecto, solamente piensa en cosas perfectas. ¿Okay? Pero entonces el hombre es imperfecto. ¿Sí? No vas a hablar de Abraham ahorita, güey. No. Está presente. Estoy de acuerdo. Entonces, como el hombre es imperfecto, Dios no piensa en el hombre, Dios es egoísta. Dios solo piensa en sí mismo. Entonces, en ese sentido, no es antropocéntrico. Dios no tiene la capacidad de pensar, suponiendo que haya algo ahí, no tiene la capacidad de crear, de pensar en su propia creación. Lo cual nos llevaría a la idea de que precisamente no hay como tal una cuestión completamente cierta en el hecho de que sea el primer motor, de que sea la primera Bueno, cosa, pero es que la primera causa. Güey, ¿no? Es que entonces tendrías que explicar. Sí, ajá, exacto. Porque o sea, te estás asumiendo que todo el mundo entiende que es la primera causa. Bueno, la primera causa, obviamente, bueno, la causalidad primera es precisamente esto de donde... Es un concepto filosófico, no me acuerdo si es de Santo Tomás o Es de San Agustín. De San Agustín. Ajá, justo. Que nos remontaría al Génesis, ¿no? Y en el principio. De donde emana, exactamente, mamada, de donde emana absolutamente todo lo que conocemos. Empataría perfectamente con la teoría del Big Bang y toda esta mamada. Bueno, no empataría, pero lo presupondría. Sí, exactamente. Como que... en el sentido en que San Agustín lo entiende. Ajá. Pero, justo. Pero analógica y racionalmente, perdón que los interrumpa, porque a lo mejor estoy a punto de decir una estupidez sin sentido. No te preocupes, de eso se trata el podcast. No sería la primera vez, güey. Analógicamente intelectualmente no se pueden empatar y no se puede comprobar que tienen que ver, pero hay una suspicacia primordial. Yo creo que sí es intrínseca del ser humano, que te dicen, es que sí, güey, tiene que ver. No tengo como los elementos suficientes como para explicar qué chingados es eso, pero creo que eso pasa en muchas vertientes en donde están los límites de lo que es el pensamiento mágico o el pensamiento místico, y donde ya el hombre empieza a tener como un pensamiento racional para tratar de explicar la realidad, ¿no? Y cuando llegas a esos dos límites, como que ahí es donde ya nada más queda como esa sensación de, pues es que no te lo puedo poner aquí, pero eso es. Okay, porque tú también lo puedes sentir. Yo me las tomo y a ustedes les pegan, qué divertido. A eso se le llama fe, mi queridísimo amigo. Claro, precisamente. Claro. Es esta cuestión de creer sin la necesidad de tener una cuestión empírica que efectivamente tangible que le dé peso a esa situación, ¿no? Uh-huh. O sea, es creer por creer, ¿no? Es incluso la creencia, diría el queridísimo Luis Villoro, uh-huh, el primer atisbo de conocimiento que se tiene, pero aquí es donde también está la situación, donde precisamente entra el concepto de Dios como eso, como concepto. Dios como concepto, ¿en qué sentido? En el momento en el que, hasta antropológicamente, en el momento en el que el hombre no alcanza a tener explicación, y ya ni siquiera estoy hablando del Dios cristiano, porque creo que hay que aclarar que no vamos por ese camino. Quizás sí, pero no en este momento, ajá, no en este capítulo, pero en el momento en el que el hombre empieza como a ver y a experimentar situaciones que no alcanza a comprender o que no alcanza a explicarse con las herramientas que tiene a la mano, entonces surge esta idea precisamente de algo suprahumano, de algo superior, de algo que hace que las cosas sucedan. Entonces ahí es donde nace precisamente la idea de Dios como concepto. Decía, no sé si era el grupo Nietzsche o alguien más, no recuerdo si era Friedrich, creo que sí era Friedrich, ¿no? Sí era Friedrich. En algún momento de Iztapalapa me lo respetas, cabrón. Sí, perdón. En algún momento de la historia. Es el único filósofo por el que doy la vida todavía.
En algún momento de la historia al hombre se le olvidó que Dios no lo creó a él, sino él a Dios. Ujú. Precisamente es eso, es el Dios conceptual, el Dios que te da y te ayuda a explicar fenómenos, incluso de la naturaleza, y entonces empiezas a hierocratizar precisamente, a darle ese sentido de divinidad a los fenómenos y les pones nombre, ¿no? Llámese Tlaloc, llámese Hecatl, ponle Sí, el sí, nombre sí. que quieras, ¿no? Adelante. Pero aquí puedo hacer Sí, una sí, adelante, acotación. adelante, adelante, adelante. Tú di lo que Este, quieras, güey. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Sí, exactamente. Tú dale, güey. es un experimento bastante bizarro, pero está bastante Tengo que divertido. avisar que es café, ¿eh? No, no es alcohol Eh, ni... y yo no tuve tiempo de prepararme nada porque estoy hecho pomada. Ayer la guardia estuvo asquerosamente infernal. Pero bueno. ¿Quién te manda a sacar niños? Ya te digo, estoy trabajando donde otro se divierte. Ok. Chale, güey. Pero sí, ok. Sí, Los sí. caminos de Dios son misteriosos, ¿no? Hablando de... Okay. Y mi punto es que por más que querramos ponernos muy racionales e intelectuales, creo que la naturaleza o el poder biológico y es que no sé qué otro adjetivo ponerle a la materia y a la realidad que podemos palpar. Creo que tienen manifestaciones de que hay una estructura y hay una lógica y hay un algoritmo de cómo se comporta la materia y la física, todo ese pedo. Y siento Sí, o que sea, ahí, tú eres de esa idea. como animista, se llama. No sé si es Los animismo, animistas. no sé si es animismo. El animismo es que las cosas tienen espíritus, si no me equivoco. Si me acuerdo bien de las Su clases ánima. de la prepa, Algo el así. animismo es eso. No es animismo. Es partiendo, es un subproducto de la idea del. ¿Cómo dijiste que era? Porque yo lo conozco como prime mover, nomás porque soy bien pinche anglófobo. Anglófilo. ¿Cuál es el término en español? Es como una especie ¿De San como Agustín? de... Primer La causa motor. primera. La causa Ajá. primera. Uh-huh. Es un subproducto de la idea de la causa primera, ¿no? Uh-huh. Y que los cristianos, un cierto sector de cristianos, y todavía no estamos entrando en la parte de la religión, lo relaciona con el diseño inteligente. Exactamente, y de ahí también viene... Sí, pero lo voy a defender en el sentido de que los científicos del 18 y el 19 creían eso. Uh-huh. Si a lo mejor no eran cristianos o no eran católicos en el sentido estricto, eran deístas. Sí. Ajá. Y ellos creían que estaban haciendo la labor de Dios encontrando las reglas del universo. Híjole, es que ahí no que sé. remitirían forzosamente a Dios, porque esa era la lógica del Sí. momento. Entonces, en ese sentido, lo que tú estás diciendo no está mal y no es ajeno. Yo creo, y ahorita te doy la palabra, que Dios es una necesidad, o sea, Dios es una necesidad humana. Sí, completamente. Más allá de si exista o no, si quieren, ahorita entramos al tema de si existe. Uh-huh. Pero yo creo que si, y no, algún filósofo también lo dijo, si Dios no existe, tenemos que inventarlo. Uh-huh. Ahora, si no queremos cuando dejamos de entender a Dios como ese ser supranatural, incognoscible, Dios se convierte en la idea superior Ajá. a la que todos seguimos. Lo que pasa es que el racionalismo nos hace ser egocéntricos. Uh-huh. ¿No? Destruimos a Dios y creamos ideas. No, güey, de esas ideas, Ya estaban si ahí. si te hacen moverte, son tu divinización de algo. Uh-huh. Es la Pero bueno, ya que hierocratización de... Ajá, justo. Es que, a espérate, ver... iba a hablar. Ah, sí, dale, Abraham, dale, Pero Abraham. es que justo ahí es donde está mi punto, ¿no? Que yo siento que sí hay un orden preestablecido y siento que tiene que ver hasta con cómo fuimos aprendiendo a describir la realidad y a hacer nomenclaturas, clasificaciones, categorizaciones, etcétera, al ir estudiando la física, la materia y por ende también la biología. Y bueno, no, yo quiero dar un punto que a lo mejor va a parecer mamador, pero
si no lo analizan superfunciones, no superfunciones, eso pero, me toca a mí, güey. pero, Espérate. pero si lo analizan, si lo analizan un poquito desde la perspectiva que trato de como de hablar ahorita, porque siento que a lo mejor no es que yo me sienta como que con una habilidad mayor a la de ustedes, pero siento que tengo como que un canal un poquito más abierto, tendiente a entender esa Güey, no te parte quemes en público. Ah, perdón. por el asunto de haber estudiado fisiología, Ok. biología, entonces como que yo estoy como un O poquito sea, más tú conectado. ves a Dios en los detalles, ese es tu punto. Ah, exactamente. Ok. Está bien, otra vez es válido. Si tu yo de ahorita hubiera hablado con mi yo de hace 20 años, tendríamos un problema. Ujú. Pero ya, o sea, la verdad es que no llegué después de años de pseudoateísmo recalcitrante, yo llegué a la conclusión de que Dios es una necesidad para muchas personas. Ujú. Claro. Y que los que no tenemos esa necesidad directa, la tenemos de manera indirecta. Y la suples con otras cosas o Y con la otro suples sistema con de otras creencias. cosas. Eso, Sí. o sea, eso es algo que yo. Ujú. Sí. Entonces, no te voy a juzgar. Si tú crees, si tú encuentras a Dios en los detalles, está bien. El único problema, y por lo que creo que pasamos más a cuestiones racionalistas, y hemos ido marginando a Dios, es porque si Dios es lo no conocido, cada que conocemos más, Dios se hace más chico. Sería como el Y- pensamiento lógico, sí, claro. Sería la Y persecución lógica. eso te lleva a que para proteger la idea de Dios, le haces un lado. Sí. Ujú. Yo creo que es posible que Dios en el sentido de que exista, habita un espacio que no nos es dable conocer. Yo creo que eso es posible y que eso existe. Bueno, no sé si existe, pero creo que es posible. Sí es posible, pero Que de hay hecho, un espacio en que la capacidad humana de entender no llegue. Para mí es viable. sí, y sí es posible en el aspecto de que las civilizaciones antiguas manejaban mucho este asunto de la gnosis. Ujú. Era como de hacer iniciados y todo esto, y se maneja hasta en la Biblia, y lo manejaban los egipcios, y lo manejaban Sí, hay los una. griegos, Y funciona por procesos de iniciación. exacto. Yo a estas alturas ya me considero agnóstico. Sí, No sé si convenientemente Dios, agnóstico. no sé si Dios existe, pero mientras Él no se meta conmigo, yo no me meto con Él. Esa es la relación que Dios y yo tenemos ahorita. Lo que Polis, David, destrúyenlo. lo que David quiso decir es que la relación que él tiene con Dios es como la relación que hay entre Peña Nieto y los libros. Ambos saben de la existencia del otro, pero hay un pacto de no agresión. Básicamente es eso. Es, No, a ver, es como el Estuvo muy pacto fácil, Ribbentrop-Molotov, ¿no? Más o más o menos. menos. A ver, Eventualmente se va a romper, pero ahorita, exactamente. Exacto. estamos bien. Sí. Mientras no, el equilibrio espiritual y universal de ambas partes está intacto. Creo que Ujú. tus amigos no van a querer publicar cabrón. Pues ya saben cómo somos, entonces no hay bronca. Entonces, a ver, Si no, buscamos unas redes de apoyo de Verástegui, ahí sí nos publican. A ver. Híjole, me van a poner blur a mí precisamente. A ver, justo esto que comentan es importante. ¿Por qué? Porque precisamente quienes tuvimos como procesos de nacer en una familia con una idea preconcebida de lo que es una deidad y luego llegar a las edades marxistas y decir ni madre soy ateo y luego otra vez entrarle la religión es el opio del pueblo. Ajá, no, exactamente, ese tipo de cosas, ¿no? O después andar precisamente como buscando qué onda, te das cuenta que en realidad, como bien lo dice aquí don Abraham, ha llegado gracias a ustedes por cortesía de don Poli Rodríguez Silvio. Coca-Cola, ¿no? No, la frase marxista de la semana ha sido patrocinada por Coca-Cola. Sí, exactamente. Justo, a ver, fíjate, aquí la situación es que solemos pasar la idea de Dios con base en nuestros conceptos. Es decir, no necesariamente es este Dios cristiano o este Dios, ponle el nombre que quieras. Si no es Dios, eso va a ser otra cosa, porque es muy natural, a final de cuentas, que el hombre tenga esa necesidad, insisto, antropológica, de fijarse, de asirse a algo. De tener una certeza. De tener una certeza.
Y si no es Dios, va a ser la ciencia. Y si no va a ser la ciencia, va a ser la idea. Si no es la idea, va a ser alguna otra cosa. Son procesos de hierocratización que tú tienes y que comienzas a divinizar ciertas situaciones. No hay quien cree en el pandita rojo de los cranks envinados o en un árbol. Ve tú a saber. Pero a final de cuentas es como su idea de la presencia, su conceptualización de una presencia superior, que no necesariamente es el Dios cristiano, insistimos. Incluso por ahí hay algunos, algún dios, o más bien diosas, o esta idea, esta conceptualización, con carga femenina, ¿no? Ah, ya vas a empezar. Esta situación, o sea, hay que decirlo, mi querido David, hay que decirlo, el mundo es tan diverso como los dioses de la cultura hindú, ¿no? O sea, de los 3.000, 5.000 dioses que tienen. Creo que ya ni ellos saben cuántos son. Ya, exactamente. Entonces, precisamente es eso. La conceptualización de Dios, o de los dioses como lo entendemos, sí es una necesidad completamente natural del hombre. La problemática que yo le veo es cuando esa conceptualización se lleva a este nivel que tú dices, precisamente, David, donde Y está un ahorita abajo espacio... va a aparecer un panfleto que le va a dar la razón al Poli, mira. donde el marxismo es la última Excelentemente bajado. Déjame leer esto. Vuélvelo a poner, por favor. Esto merece la pena. Déjenme leerlo. Con toda la solemnidad del mundo les voy a leer esto para quien nos escuchen en Spotify. Para quien nos vea en YouTube, bueno, lo van a ver y van a entender por qué nos reímos. El marxismo es la última religión monoteísta. Lo único que cambia es el barbón al que rinden culto, hijo de la chica. Niégamelo. Es que es justo eso, mira, suena curioso, pero es precisamente ese proceso de hierocratización del que estoy hablando. O sea, a final de cuentas, esta idea de que Dios es omnipresente, sí, Dios está en todas partes porque hay muchísimos conceptos de Dios, hay una multiconceptualización de Dios, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, tiene esa capacidad de omnipresencia. Hay quienes deifican a Marx, hay quienes deifican a Mario Bros. Bueno, que la omnipresencia... Hasta Maradona, ¿no? Bueno, pero que ahí sí, perdón, la omnipresencia es cristiana. Es un concepto cristiano, estoy completamente de acuerdo. Porque los dioses previos a lo que vendría a ser Jehová no son omnipresentes. Pero creo que esa madre de la omnipresencia viene también derivado de la semántica y del estudio de los detalles. Y de la clasificación, la categorización. Híjole, ahorita me lo explicas o me lo explicas cuando hablemos de religión porque no te entendí. Pero lo que voy es que es un concepto, o sea, las tres cualidades fundamentales del Dios cristiano, que son omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, que se traducen en saberlo todo, estar en todos lados y poderlo todo, es netamente cristiano. Y, bueno, no es cierto, no cristiano, judío. Es judío, sí. Sí, porque es Jehová, que es judío, luego se vuelve cristiano, como le pasa a los drogadictos. Y luego se convierte al Islam. Como un panfleto que encontré, ¿no? Que dice, primero sé joven, drógate, métete de todo, métete con todos y después vuélvete cristiano y espántate de todo, ¿no? No hay drogadictos, hay precristianos. Sí. Pero ese todavía no es el tema. Lo que en términos científicos llamaríamos los rollos del mar muerto, son cristianos primitivos. No. Justo, a ver, es esta situación, ya regresando al tema. Hijos de la fregada, hoy andan, pero con todos los dos. No sé cómo va a salir este desmadre. Sí, no, yo tampoco, pero bueno, justo. Está divertido. Volvemos al punto, y aquí es donde creo que sí podemos ya como entrar a la cuestión de si existe, si no existe. Tenemos que partir del hecho de que sí es una necesidad creer en algo. Yo no estoy de acuerdo en lo que tú comentas de que existe un lugar no conocible donde puedan pasar estas ondas. Me parece que en realidad el hombre ha alcanzado el límite de lo que puede conocer con las herramientas que tienen en este momento. Porque lo demás ya es como comenzarle a dar vueltas y romper paradigmas y empezar a crear avances quizá dentro del conocimiento en ese sentido. Y ahí es donde el argumento que esgrimías hace rato, donde entre más conocemos, más pequeño es ese Dios, tiene precisamente el valor. Dios actualmente está acotado a la institución religiosa,
porque si mi memoria no falla, precisamente hay una gran crisis en la conceptualización de Dios, no en la cuestión religiosa, sino en la idea de Dios como algo superior, como algo que incluso tiene la capacidad de ejercer alguna especie de fuerza o de todo a saber qué sobre los destinos de los hombres y sobre los destinos de las cosas, ¿no? Esa gran crisis precisamente que estamos viviendo actualmente de no tener interés en esta idea ya demasiado anacrónica de lo que es un Dios o de lo que significaría ser un Dios precisamente en los contextos sociales actuales, es lo que en cierto sentido lleva a realmente ponerse a pensar, ¿estamos hablando de una existencia o de algo que nosotros como un entramado social y como una comunidad política creamos para darnos el entendimiento mutuo de algo que en cierto sentido no podemos comprender de lleno en el momento hasta que tengamos las herramientas para hacerlo? Ok, uno, la parte que yo dije, no sé si lo expliqué bien, es que si Dios existe, habita un espacio no cognoscible. Ok. O sea, yo no sé si existe, yo aclaré que yo no sé si existe. Si existe, tiene que existir más allá de lo que nosotros podemos entender para que sea Dios. Sí, es una cualidad necesaria. O sea, porque si lo podemos entender ya no es Dios. Si quieres, síguele hablando porque yo me iba a descoser como media, entonces me iba a ir como gordo en Es que precisamente por eso mi punto siempre regresa al punto de la semántica y de los detalles y de la clasificación, etcétera, porque ahí es donde ves un patrón y una lógica que no tiene un origen, o al parecer dentro de nuestra capacidad de análisis y de percepción, nada indica que tenga un origen intelectual o un origen racional. Sin embargo, hay un orden, como la cadena esta de Fibonacci, ¿se llama? Ajá. El número. Ándale, todo ese desmadre. Me entendieron, ¿no? ¿Ven por qué somos politólogos y internacionalistas? Y ahí es donde yo veo que, así como, ¿cómo chingados explicas que las cadenas, por ejemplo, de el ADN o que las células tengan ciertos procesos bioquímicos que llegan a la producción de un ATP, de una molécula de energía, etcétera? Y todo eso son procesos que están bien pinches complejos y dices, verga, o sea, es tan exacto el diseño que dices, aquí no hay forma como de saber dónde está el origen de todo este pedo. ¿Explico? Y entonces cuando ves la grandeza de todo eso, bueno, a mí me pasó, y así es como a lo mejor yo he manejado siempre esa racionalidad, si por así decirlo, del sentido de un poder supremo, por así decirlo. Ahí fue donde yo como que tomé conciencia de verga, o sea, te rindes ante eso porque pues no hay forma como de demostrarlo y nadie lo ha podido demostrar, ¿no? Y me parece completamente válido. ¿Tú quieres decir algo, Poli? Porque yo ahorita, de hecho, yo voy contigo. Ya se... Espérame, espérate. ¡Ay, tiro la mala mitad! Sí. No, es que, por eso, si vas a hacer una cosa, algo más, sino para a ver, tu argumento. Esta onda del diseño inteligente, que es donde precisamente cabe esta idea que mencionas, precisamente tú, que yo hablaba. Se discutió mucho en algún momento, ¿no? A ver, si fuese así, hay un ejemplo, un dilema que a mí me encanta, que obviamente habla sobre esta situación, ¿no? ¿Qué pasaría si Dios tuviese la capacidad de crear una roca que no pudiera levantar? Entonces ya no es omnipotente. Pero... Entonces, esta situación precisamente de llevar hasta este extremo este pensamiento o esta cadena lógica en la que dices, a ver, esta cualidad de omnipotencia, si Dios tiene esta cualidad, ¿qué pasaría si él si tuviese la capacidad de crear algo que no pudiese hacer?
Ok, pero a ver, es que ¿sabes cuál es el pedo aquí? Dime. Y fue una de las cosas que me alejó a mí del ateísmo, que todos los procesos lógicos, como ese filosófico o cualquier otro proceso de que intenta demostrar que Dios no existe, Ajá. lo hace a partir del razonamiento humano. Y otra vez, si Dios existe, es suprahumano. Exactamente. Y ahí es donde está el problema con las posiciones ateas. No me refiero a las agnósticas, porque el agnóstico simplemente dice, la neta yo no sé y de momento no me interesa. El ateísmo es, yo creo que no existe y te voy a chingar hasta que tú también digas que no existe. Esa es un poco la premisa de atea. ¿No? Pero el problema es que estamos intentando racionalizar algo que por esencia, si existe, nos supera. Sí. Porque uno de los argumentos más fuertes de las cuestiones del ateísmo es la moralidad. Claro. Si Dios es bueno, tiene que ser moral. Entiéndase la moral que yo sigo. Entiéndase en estos momentos la moral razonablemente progresista, si no extremista, si no hiperprogresista, razonablemente progresista, en la que yo creo. Entonces, si Dios permite el dolor, entonces Dios no es bueno y por lo tanto no es Dios. Pero esos son razonamientos a razón de lo humano. Sí. Exactamente. Y si Dios existe, y aquí está el problema con esas lógicas. Esas lógicas están diseñadas para desmentir a dioses particulares, no a Dios como concepto. Exacto. Que ahí está lo complicado, precisamente. Filosóficamente no puedes desmentir a Dios como concepto. No tienen la capacidad de desmontar la necesidad del individuo ni del colectivo de tener un referente supremo o suprahumano, como tú dices, ¿no? Hace muchos años había no sé si todavía exista, no quiero generar un conflicto youtubero, pero había un canal que se llamaba Ateísmo Brillante. Ah, sí, lo recuerdo, sí. Y de repente se salía el vato a hablar y al padre, a ver, explíqueme tal versículo, ¿no? Y como el padre no le daba la explicación que él quería, entonces el padre era un estúpido. Y durante mucho tiempo me la... dice, no mames, qué chingón, ¿no? Pero resulta que no, porque ahora también los padres bastante poco educados, ¿no? Porque los escritos religiosos están escritos en clave religiosa, clave simbólica. Sí. Que requiere interpretación. Todo escrito religioso está mínimamente están hechos en prosa y metáfora y hay muchas cosas. Pero hay una serie de códigos que es tu trabajo como iniciado y ahí iríamos como o sea, podríamos incluso redondear a la tradición siempre iniciática para poder descubrir la información que hay cada tema. Por eso me di la licencia de hablar de la gnosis, ¿no? Como un proceso de iniciación en todas las tradiciones. El problema del argumento que tú dices, de que qué pasa si Dios crea una piedra que no puede cargar, es que estamos imponiendo nuestras condiciones para creer en Dios. Pues es que ese es el punto. Con dioses, porque estamos peleando con dioses específicos. Es que ese es el punto. Pero aquí llegaríamos a la contradicción suprema de nuestros límites, de lo que hemos llegado a entender con la física cuántica y el gato de Schrödinger. Porque el gato de Schrödinger es más bien una burla, según entiendo. Sí, pero a los conceptos cuánticos. Pero tiene que ver con este asunto de pues, si Dios no es inteligible y existe, pues no nada más es una realidad ni física ni material y todas al mismo tiempo están pasando. Es algo que trasciende y que sin embargo ¿sí se dice superside? ¿No? Está por encima de las otras cosas. Y ahí está el problema. Dale. Justo ahí es donde tiene peso el argumento del grupo Nietzsche. A ver, esta situación que comentan, efectivamente, donde si existe tal, si no existe tal, y tomarlo desde lo humano, es porque precisamente es el humano el que tiene la capacidad y el que tiene la necesidad de crear esta parte para poder explicarse, para poder explicarse primero, no estoy haciendo trampa, para poder primero explicarse a sí mismo
después explicar su entorno y después explicar su razón de ser en ese entorno. Esa parte es donde precisamente, partiendo desde lo humano, creas algo que necesariamente no es humano para darte una explicación de por qué estás aquí. Sí, no, o sea, sí, no. Dios a ver, dividimos esto en dos partes, ¿te acuerdas? Dios como concepto. Sí. Dios como concepto es una creación humana. Sí, por completamente de acuerdo. Y de esa creación humana nacen las fees y las religiones que explican cosas, pero que también son guías de actitud o de comportamiento. ¿Por qué? Porque toda sociedad tiene necesidad de ciertas guías de comportamiento. Una hoja de ruta. Pero una vez que el otro punto, si Dios existe o no existe, lo cierto es que es improbable, no de que no pueda existir, sino de que no se puede probar. Simplemente, exacto, no hay certeza. No completa. tiene certeza. O sea, por ejemplo, a mí el argumento de Abraham me parece muy bonito. Él encuentra a Dios en los detalles que no puede explicar y está bien. Tú no encuentras a Dios porque no necesitas verlo. No necesitas, al menos ahorita, no necesitas esa certeza. Ahora, tú tienes otros elementos que trataremos en la segunda parte de esto, si es que no nos sale tan mal. Tú tienes antecedentes, sí, cristianos, porque como buen mexicano todos pasamos por una educación católica, o católica a la mexicana, como fue mi caso, ¿no? De fiestas y pedas, pero católica, ¿no? Tú tienes elementos de budismo. Justo. Que el budismo conceptualiza pero el budismo sí conceptualiza lo divino. Lo conceptualiza, pero no lo pone al centro de, pero bueno, eso ya lo hablaremos en su momento. Por eso, pero si hay una conceptualización de lo divino. Sí. Que es una conceptualización que se lleva mejor con lo racional, sí, pero no deja de haber una conceptualización de lo divino. Hay una parte esotérica muy canija, sí. Y aquí Dios es lo divino. Es todo ese elemento que no podemos conocer. Y eso como tal no puedes comprobar ni que existe ni que no existe. Todo el argumento filosófico que me des es en contra de un Dios en particular. Exacto. Ay, sí, ñe. Te la fregada. Ya, güey, ya güey. Pues es que, a ver. No estás preparado para esta conversación. Estoy haciendo pataleta. Si acaso Ciudadanos y Punto nos deja publicar esto, quiero que sea un short. Un momento histórico que jamás pensé ver en mi vida. Estoy haciendo berrinches nuevo, güey. Sí, no. A ver, o sea, en parte tienes razón, que es un Dios particular, pero al final de cuentas, ese Dios particular es también un Dios socialmente aceptado y es un Dios socialmente compartido. ¿En qué sentido? Precisamente en la conceptualización más básica de lo que sería un Dios. ¿No? Por esto digo, ni siquiera estamos hablando ya de un Dios cristiano, de un Dios particular. Sí, estamos hablando de como tramposamente quieres llevar la conversación, queridísimo. No, mañana, la siguiente vez que hablemos de esto, vamos a hablar de dioses particulares y de religiones. Justo, pero es que esa es la cuestión. A ver, ahí me parece que una dialéctica bien clara y bien establecida entre la conceptualización y la idea de Dios, y entre la conceptualización y la idea de lo humano y cómo se relacionan estas dos cosas. Cómo convergen en cierto punto para hacer como una especie de reconocimiento del otro en sí mismo, ¿no? No sé si me estoy explicando. No, pero está bien. Bueno, más bien en una especie de espejo, uno explica al otro y viceversa, ¿sabes? Entonces entramos en esta parte como una especie de círculo virtuoso en el que ya no necesitas necesariamente explicar absolutamente nada más porque ya encontraste, como diría San Agustín, la causa primera de absolutamente todo lo que te rodea y de absolutamente todo de lo que eres puedes llegar a ser o dejarías de ser. Lo cual nos lleva también a la idea de que Dios en cierto sentido como concepto también es un Dios que ya está predestinado, que ya tiene una idea como bien lo dijo Abraham, te marca la hoja de ruta y te friegas. Es lo que vas a vivir, es lo que te va a pasar y se acabó. Lo cual viene en cierto sentido
y en contrasentido con la idea del libre albedrío que de manera cristiana es que la esa es idea otra cosa que judio-cristiana no... te empiezan a meter, ¿no? Pero ahorita no te voy a rebatir eso porque creo que en Hay primera otro- no estás No, listo sí. para esta conversación. Hijo de En segunda, güey, el libre albedrío no tiene que ver con El los libre albedrío preceptos es de... libertad de decisión, güey. Ajá, no tiene que ver con los preceptos de Dios. Es libertad ni la de estructura decisión. que él No, ha no, 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 creado. no, sí, no, no, no. Escucha, Perdóname. Bueno, güey. dale. Pero no tiene nada que ver con el asunto de cómo tú percibes lo que debería ser el libre albedrío. El libre albedrío es lo que es y ya, güey. ¿Saben O sea, tú qué? tienes- La Estoy de decisión acuerdo. correcta fue beber antes de este podcast. Sí. Pero a ver, Y dentro de seguir su libre viviendo durante albedrío, el él tomó una decisión correcta. pero, o sea, no, espérate. Para empezar, el libre albedrío también es una conceptualización judio-cristiana. Y desde ahí hay que partir. Entonces, Sí, pero si partimos o sea, del hecho... perdón que te lo diga, pero está mal enfocado o lo estás entendiendo mal. No, es una cuestión Pero lógica. necesito, cuando ya veamos eso en el siguiente episodio, nada más, vamos ahí a, sí vas voy a a ponerlo bailar. sobre la mesa. Voy a Vas a ponerlo bailar, sobre la güey. mesa. Voy a Porque- ponerlo sobre la mesa. Esta Ajá. preconceptualización que tienes precisamente, no solamente de Dios, sino, o más bien esta preconceptualización Ajá. que se tiene de un Dios que ya te tiene un destino marcado, que ya Ok, pero es que literal... tú sigues con el cristianismo, güey. Pero es que aparte Y tú eres el único No que solamente está con, Ajá. no solamente Pero con es el que aparte- cristianismo. No me una van a cosa es decir destino que y el otra cosa- oráculo de Delfos... No, me no, Por van a eso, ver- no, es que no es el oráculo de jodan, Delfos, no güey. jodan. No No, todos jodan. los oráculo de dioses Delfos. predestinan. No Ajá, todos los dioses exactamente. Es que no, predestinan, papá. me vas, Sí, me es que vas a aparte venir- el destino también tiene diferentes conceptualizaciones respecto Sí, al no, es que ahí referente sí, del que ahí tú sí te te estés estás refiriendo. viendo, hijos de mi muy- vida, No, no papá, puede no. ser posible. Bueno, No, o sea, fíjate- acaban de tirar fíjate que no. al basurero de la historia del oráculo de Delfos y montonales de No, de- 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 al de- contrario, de- al No, es que contrario. que en cierto- estás están minimizando hijos conceptos. de No, mi a ver, vida. espérate, güey. No. A ver, ahí te va. Híjole, yo me iba a esperar al amigo de Abraham, pero va contigo, por pinche necio. Es que tú estás conceptualizando todo a partir del cristianismo y de las nociones cristianas, y ahí estás equivocado. No solamente, bueno, voy a dejar terminar, ok. La única predestinación que funciona así es cristiana porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ujú. En todas las demás conceptualizaciones, los dioses intervienen, pero siempre hay un elemento de azar. Salvo en los elegidos, que supongo que es el tema que quieres ir, pero los elegidos son pocos. Y yo creo que para que te quede un poquito más claro, si quieres que debatamos a fondo esto en el siguiente episodio. No, ya se ahora sí, sí ya se pasó de pendejo. Ahora sí ya, se pasó de Abraham, exactamente, sí. Ahora sí ya se pasó de la Espérate, Abraham. Es que creo que Abraham, tú tienes la noción muy superficial del asunto este del libre albedrío y Donde de te topa el poli, güey. y del destino y todo eso. Y creo que en la doctrina católica y cristiana eso no está muy bien desarrollado. Y donde a lo mejor puedes encontrarle un poquito más de sentido y una profundidad un poco más como profunda, una profundidad más Mira, encauzada. Espérame. En la Cábala. En la Cábala judía sí se habla mucho de eso. Mira, pero ahí tendrías que estar abierto también al asunto de la reencarnación y a los ciclos y todo eso. Si el libre albedrío existe por designio de Dios, nosotros somos la Wendy de Dios. Sí. No, a ver. Somos la casa de los famosos de Dios, güey. Chale. Pero, no, a ver. Otra. Tengo mis dudas de que esta madre salga, ¿eh? Yo creo que va al Spotify nada más. A ver. Cuando se lo mandes va a decir. A ver. Fíjate, yo no había pensado en esa Wendy, yo había pensado en otra Wendy, pero bueno, ok. No hay bronca. A ver, ¿por qué lo digo? No lo estoy tomando desde el punto de vista cristiano. ¿Por qué? Porque no me van a decir que Zeus no jugaba con los destinos de los hombres y pero no había predestinación. Odín no jugaba con los destinos. Claro pero que no la. Había predestinación. A ver, no, espérame. Ahí se estás cometiendo un error
pero bien canijo, y ahí te va Pero por qué. es que Espérame, no estás entendiendo, no estás espérame. entendiendo Espérate, el espérate, valor espérate. del mito, güey, porque Espérate, no, es que en tiene que muchos de ver. esos, escúchame, en muchos de esos Cabrón. mitos, en realidad el destino traza una ruta, pero en realidad el destino no es lo que, no está diciéndote que esto va a pasar a huevo y porque sí, A ver, sino que realmente lo que te da a entender es que el destino o el final de ese destino es en realidad una prueba para el ente o el ahí es ser donde que están, está. ahí es donde están errando mis queridos educandos. A ver, precisamente, ahí les va. Un pinche chango necio. Sí. A ver, muchachos. No, qué cosa tan divertida. Pero a ver, ahí les va, mis queridos amigos. La cosa va en el siguiente sentido. Sí, y voy a poner el ejemplo Zeus. Si Zeus tenía la capacidad de jugar con los destinos de los hombres es porque ya existía un destino anterior a eso. Ya existía una idea Eran las preconcebida. Pero al final de cuentas eran pruebas. Espérame, para allá voy, aguántame tantito. Y te lo voy a hilar precisamente con la historia de Hércules, ¿no? O más, es más, ni siquiera con la historia de Hércules, con Ulises y todo su periplo de regreso a Ítaca. ¿Sabes? Híjole, te voy a dar una cogida, pinche Poli. Te vas a querer volver monógamo. Ya no vas a hacer. Ya no vas a hacer. Ahí va, señores. Va a ser Herculito. Déjame terminar el argumento. José la fregada. Si esta idea de que tenían los dioses antiguos, de los dioses griegos en específico, que es de los que estoy hablando, de poder jugar y mover los destinos de los hombres a su antojo, es porque esa idea de algo que ya estaba destinado ya existía en la mente de esos dioses y por eso tenían esa capacidad de jugar con ese destino. ¿En qué sentido? Y aquí es donde voy a poner precisamente a... Es que estás haciendo una muy... Espérame, déjame terminar, dame chance. Y aquí es donde precisamente entra todo este asunto que les comento. El ejemplo del viaje de regreso de Ulises a Ítaca, las pruebas que se le pusieron no era para ver si cumplía o no con su destino, era para medir el valor del hombre en ese sentido. Los dioses jugaban precisamente a como se les antojaba con el viaje de Ulises, lo cual no implicaba que no cumpliera el destino que tenía pactado, que tenía marcado, que era el regreso a Ítaca. La única diferencia es que precisamente los dioses se daban esa capacidad de poder jugar con el destino de Ulises, lo cual no implicaba precisamente que no iba a cumplir con ese destino. Ya había predestinación en ese entonces. ¿Dónde dice en la Odisea que había predestinación? A ver, no hay una cuestión explícita, es simbólico. ¿Dónde dice? En la Biblia te dice, en la Biblia te dice por eso que Jesucristo está destinado a acabar en la cruz, no importa lo que Jesucristo haga. Sí, y Marx también dice que el proletariado está destinado a comer pan todos los pinches días. Y que puso Abraham, güey. Entonces, otra vez, pero la ese predestinación es el punto, como tal, es que, a ver, otra vez, güey. Acuérdate. Mi argumento no va en ese sentido. Respira profundo, ponte flojito. Te va a gustar. Esta gente marxistoide necia. Vas a querer repetir. Dale. Pero yo soy de una sola persona. Esta es sancionada. Okay. Sancionada y es la única que te puedo dar. A ver, yo quiero escuchar antes de. Esto tiene que ser consensuado, querido David. Okay. Porque yo quiero escuchar quiero escuchar el permiso explícito. Necesito que digas que no puedo coger de Ana. Si no, perdón. Esto tiene que ser consensuado, completamente consensuado. Si no, yo no me dejo. Cógetelo, mi amor. Ya estás. Órale, dale. Listo, ya. Ahora sí. Vamos. Te escucho, querido David. Esto no es publicable, güey. Pero bueno. No. Yo creo que esto sí se va solamente a Spotify, pero dale. Estás cabrón, güey. El problema con tu lógica es que estás extrapolando las cualidades del Dios cristiano, que son únicas, es el único Dios que hay así. Espérame.
a la de todas las concepciones religiosas porque te conviene a tu argumento. Sí, Ahora, estás ejerciendo un sesgo de confirmación bien sí, cabrón. ¿cuál es el problema? En A todas ver, las resulta. demás, en cualquier otra cultura, Ajá, los múltiples dioses ejercen múltiples influencias, sí. Ujú. lo cual ya te está negando ese punto donde es un dios el que predestina. Los diferentes intereses de los distintos dioses entran en juego, Ujú, lo cual te lleva a un factor de suerte, lo que Maquiavelo llamaba fortuna, ujú. y que de hecho así se le llamó durante prácticamente, o sea, con alguna versión distinta, toda la antigüedad, había una diosa o un dios de la fortuna, El dios de la fortuna, sí, claro. además de todos los otros dioses y además de los dioses superiores, que en el caso de Grecia era Zeus, en el caso de De los escandinavos era Odín. era Odín, ¿no? Los egipcios, Osiris, Acá era Ra. En el caso actual es Huitzilopochtli, AMLO. ¿Eh? Entonces, el destino, como lo entiende cierta noción judeocristiana, Ujú. donde Dios ya decidió qué vas a hacer desde que naces hasta que mueres, que es un poco lo que, ese es el tema del destino, ¿no? Es la voluntad del Señor. Ujú. Que ya o sea, tú vas a hacer lo que quieras y entonces, no, sabes que no. Es que yo quiero ser sano, no, güey, tú vas a acabar en Alcohólicos Anónimos. Exacto. Es que Ok. como dijo el padrino Barney, el sabio padrino Barney callejero, que dice, mejor que sea como tú quieres que sea, porque si es como quiere Dios que sea, te va a cargar la chingada. Entonces, esa es la noción de destino. Ujú. Yo te lo dije cuando empezamos con esta parte. No es lo mismo que los dioses interfieran o los casos de los grandes personajes, como podría ser un Hércules, como podría ser un Prometeo, como podría ser un soy pésimo con la mitología. ¿Cómo se llama el de Moana? Magui, ¿no? Maui, ¿no? A lo que es la historia de Cristo. Ajá. La historia de Cristo no es alterable, Ujú. es una y es única. Sí pudo haber sido alterable, pero ahorita Se No. repite en varios bien. elementos en Está varias O sea, culturas, puedes pero no. puedes jugar con la cuestión, pero la cuestión de Cristo no es alterable. vuelvo al punto. Aquí es donde precisamente Entonces, nada más en dale. la predestinación de la que tú hablas es única y exclusivamente un concepto judío-cristiano. O sea, Más cristiano que judío. o sea, Porque, sí Casi, y porque, casi no. que estoy de porque acuerdo con insisto Abraham. que Don Poli está basando su sesgo de confirmación en la perspectiva o la versión que le tiene a la perspectiva cristiana. Yo estoy de acuerdo, sorprendentemente estoy de acuerdo contigo. ¿Y O sea, por qué no? no estás de acuerdo, es la cerveza. Entonces, a ver. Ahí te va. No, es que Ahí te de va. verdad, No. o sea, nada más es sugerencia, güey, no te emputes. No estoy imputado. De verdad, créanme que Mejor revisa la cábala, güey. Estoy Revisa la disfrutando cábala, este capítulo cuando no tienen ni idea. A ver, ese es precisamente el parangón. A ver, ya que nos vamos a meter en esta onda cristiana del ejemplo de Cristo que pusiste, hasta el canijo dudó. Y por eso se fue 40 pinches días al desierto, porque dijo, yo no quiero este destino, en fin, lo ¿no? hizo. Y en el último, lo cual implicaba que sí hubo intervención divina, porque si hablamos de esta cuestión de Dios como dualidad, quizá, la representación de Satanás en el desierto es precisamente esta otra idea o esta otra parte del Dios cristiano, que sí interviene en la decisión que posiblemente pudo haber tomado Cristo en ese momento, lo cual, insisto, no le quita fuerza a mi argumento que te estaba diciendo que ya existía entonces una ruta marcada, simplemente era la prueba y necesariamente. Otra vez, esa es la diferencia. Está bueno, pues. A ver, espérame, es que, en te serio, lo voy a poner con la película, la primera película del Doctor Strange. ¿Cómo termina? Yo no me acuerdo, güey. Están en un bucle, ¿no? Ajá, sí. Dormammu ha venido para negociar. Ok, ajá. ¿Qué es lo que hace que termine ese bucle? A ver, explícamelo. ¿Ahí hay un destino o hay ya un cambio de paradigma?
Bueno, esa es una ruptura completamente distinta porque ni siquiera estábamos hablando, ni siquiera, o sea, entiendo el ejemplo que quieres dar, Ujú. pero no es equiparable porque es una cuestión que No, sí es equiparable, no, no güey, es porque equiparable. el destino de este güey era que iban a llegar a ese punto de ruptura, güey, y ese güey Había una tenía que multiplicidad encontrar la desde forma, desde ese tu güey tenía que ejemplo, encontrar la forma de cambiar la sucesión de eventos, güey. pero no Mira, estamos Cristo hablando, acorde. ajá, Dale, dale. perdón. No estamos hablando, en tu ejemplo no estamos hablando de una capacidad suprahumana en ese sentido. Él sabía perfectamente Si te cuál metes era a el la asunto de narrativa licenciado. del Doctor Strange, es una capacidad superhumana. Ok, tiene un. Sí te, Dale, dale, dale. sí te cacheteó, güey. Sí, sí, dale, dale. No, a ver, otra vez, es que no estamos, mira, el destino, ahora, siempre es posible que no estemos entendiendo lo que tú quieres decir con destino y Sí, predestinación. claro que sí. Eso es Pero posible. yo lo veo más como un sesgo. En el sentido que yo lo entiendo, Así me amas. lo que a ti te está pasando es que no eres capaz, por los sesgos que tienes, de entender que en la Échame la mitología culpa. en la mitología cristiana, Jesús no puede tomar otras decisiones porque Jesús es Dios. Ujú. Y Dios tiene como misión crecer su espacio de influencia. Porque Ajá. Cristo es la transformación de Jehová en un Dios judío, en un Dios universal. Ahora te lo voy Ajá. a poner con un argumento No, geopolítico espérame, del déjame siglo terminar. XX. No puede ser de otra manera. En la Ujú. mitología judeocristiana, la diferencia con las intervenciones de cualquier otro dios es que los otros dioses están franqueados por cualquier otro dios fundamental Ok. está franqueado por otros dioses que alteran sus decisiones. Que intervienen y aconsejan y ajá. Y los dioses se encuentran, y en cualquier otra fe, los dioses se encuentran en los humanos un terreno de juego. Ujú. Para los dioses de cualquier fe, los humanos no son una necesidad, Ok. son un entretenimiento. Para el Dios judio-cristiano, los dioses, primero los judíos y después los humanos, son su espacio de referencia. Ujú. Sí, de reconocimiento de él mismo. Ahí está la diferencia. Por eso el destino del que tú hablas solo es posible en una lógica judio-cristiana. Ujú. Y Ok. cualquier otro momento anterior a la lógica judio-cristiana no aplica la predestinación como tú la estás marcando. Son influencias que tienen pesos y contrapesos. Solamente en el Dios judio-cristiano no hay pesos y contrapesos porque es Dios. No hay pesos y contrapesos que se tiene que inventar uno. Ujú. Porque Satán. Satanás, Lucifer, Luzbel, como le quieras decir, es una invención de Dios. Calderón. De hecho, te voy a mandar el libro de Satán de un cabalista. O sea, Ya esa está. es la diferencia. Te lo Sí, vas sí, a mándamelo, chingar en por un favor. día. Porque ningún otro Dios cumple con las tres funciones del cristianismo, del Ajá. Dios judío cristiano. Ningún Ujú. otro Dios es esas tres cosas. Ok. Ujú. Bueno. Ahí está el pedo por cuál tu idea de la predestinación, que ya ni me acuerdo cómo llegamos aquí, no está bien fundamentada. Es tu sesgo. Ok, está bueno. An- Te voy a dar la razón aunque estés equivocado, pero está bien. Ay, ya me voy a jugar con mis Ya me bares voy. de chango, güey, ¿no? No, pero sí creo, o sea, A es un tema que a partir del próximo martes el podcast tiene otros dos invitados, güey. Sí, güey. Y ya van a hablar, ya no se va a llamar Nostromo, se va a llamar Todes. tenía que ser el conservador del chisme. En fin. Tenía que rematarla así, te Sí, pusiste de tenía que pechito, ser carnal. tenía que ser el conservador. Se puso de pechito, ¿sí o no? Pero, Sí, a bueno, ver, ya llevamos una hora. sí, ¿Qué vamos a hacer? justo mis queridos colegas, mis queridos amiguísimos, pues la verdad es que planeábamos esto como para que durara quizás hasta 15 minutos, media hora por mucho. Más o Entonces menos, una ¿eh? hora. Se puso bastante bueno, se puso bastante interesante. Porque además son temas chidos, son temas controversiales. Pero a ver, denme sus conclusiones. Más que conclusiones, me gustaría preguntarles qué idea tienen ustedes de Dios. Ya para empezar a
poner camino sobre el próximo capítulo, que es precisamente ya la cuestión religiosa como institución. Ok. ¿Vas tú o voy yo? Empieza tú si quieres, güey. Porque creo que nuestras posiciones son muy distintas. Yo creo que para la siguiente entrega sí podríamos hablar ya del asunto de cómo encumbrar o cómo seguir dándole cauce al concepto de Dios en la realidad postmoderna en la que estamos incrustados, porque pues ahí sí veo, por ejemplo, una contradicción y una controversia, ¿no? Que está como que a una tendencia o un sesgo a como que meter debajo de la alfombra este concepto porque para fines ultracapitalistas y del sistema, pues como que ya no sirve esta Siempre sacas cosa. raja, cabrón. No sé cómo lo logras, pero siempre sacas raja. ¿Qué sabrán, güey? ¿Qué esperabas? Pero es que no lo digo en mal pedo, o sea, de un sentido comercial y capitalista a ultranza, hay un punto donde ya Dios ya no es un negocio. O sea, sí lo fue, pero creo que cada vez hay una tendencia muy marcada de que la gente ya no quiere o ya no tiene ni importancia esto. Híjole, guarda ese pensamiento para la siguiente, güey, porque cuando hablemos de los pentecostales, ahora al que me voy a coger es a ti, güey. Pero siempre y cuando sea Sí, consensuado. consensuado y con permiso Sí, de por favor. Pero bueno, también yo creo que hay chance como de ir viendo qué opciones hay para que el concepto de Dios tenga una prevalencia en aras de tener esa necesidad en el individuo y en el colectivo, pues de cierta forma, a lo mejor hasta superficialmente cubierta, y ahí me gustaría que exploráramos eso, ¿no? Ok. Señor David. Yo creo que no sé si existe o no existe, pero creo que como concepto es una necesidad humana. Uh-huh. Y si llegase a ser algo real, nuestra moral le vale madres. Sí. Completamente. ¿No? Entonces nuestros intentos de entender, cuando nosotros intentamos entender a Dios, lo intentamos entenderlo porque nos hace falta. Y lo vamos a entender en conceptos que nosotros necesitamos. O porque ya nos metimos de todo y ya estamos en un claro arrepentimiento. Pero si este esa comentario entidad fue, papá. Pero si esa entidad existe, nosotros somos para él como las hormigas son para nosotros. Sí. Claro. No puede, para mí no puede ser de otra manera. O sea, para mí un concepto de Dios es eso. Nosotros seríamos una insignificancia más. Sí, en el vasto universo. En su ser seríamos una insignificancia más. Sí, por supuesto. No, mi forma de ver a Dios no es una forma muy bonita, pero por eso procuro no pensar en él. Ok. Está bueno. Va. Ay, híjole. No sé, tengo muchos problemas con la conceptualización. Siempre he tenido problemas con sí nos dimos cuenta, ¿eh? Con una conceptualización, con el señor. Sí, se notó mucho tú. Sí, siempre he tenido como esas broncas, pero siempre me ha gustado como, sí, suponiendo que haya algo ahí como, sea lo que sea, ente, cosa, quimera, siempre me ha gustado entenderlo como una capacidad propia del ser humano, algo inherente al ser humano, no necesariamente algo separado de. Hace unos días me dieron una idea que me resonó mucho, que decía precisamente quien me la dijo, Dios es como, Dios somos todos. ¿En qué sentido? Todos estamos conectados unos con los otros, entonces es como Dios habita en todos los hombres y en la humanidad. No te escucho. Tienes exactamente. Es una noción muy bonita de Dios. ¿No? Entonces, justo, entonces me resonó bastante y me gustó porque precisamente también es un Dios muy personal que a final de cuentas terminas compartiendo con todos. Con otros. ¿No? Bueno, así. Dale. Entonces, ya es el cierre, es tuyo. Justo esa parte, digamos que esa idea me cautivó,
me atrapó y es incluso algo que yo no había visto de esa bonita cualidad que pudiese tener eso que llamamos Dios, o sea lo que sea y habite donde habite, ¿no? Pero bueno, creo que fue un tema bonito que nos ayuda como a allanar el camino para el siguiente capítulo, que precisamente vamos a hablar de la institución religiosa como tal, qué es, con qué se come, a dónde nos ha llevado y para dónde vamos con esos asuntos, ¿no? Va. Por lo demás, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este lodazal que nosotros llamamos Nostromo de manera cariñosa. Pero que ustedes pueden llamar Iztapalapa. Exactamente. Por lo demás, saludos como siempre a mis queridísimos amigos de Topolobampo y muy en específico y muy en especial a la escalera eléctrica de Tlaxcala que nos escucha asiduamente todos los días. Y por supuesto, mandamos oraciones y paz para los ucranianos. Este podcast fue patrocinado por las hermanitas descalzas del Rompope Envinado. Por lo demás, les mandamos un saludo, un abrazo. Santa mamada, Güey, por algo soy escritor también, mi imaginación vuela. En fin, les mandamos un saludo, un abrazo enorme. Cuídense mucho. Y nos Tienes estamos un viendo. talento tan cabrón para la mamación y todavía te atreves a negar a tu Dios, cabrón. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Bye. Y nos estamos viendo la próxima. Esto fue Nostromo. Hasta pronto.